estamos de vuelta en Nexos. Cuéntenos temas que le gustaría que abordemos en el programa sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. En las redes sociales nos encuentra como Nexos UCR. Y están aquí con nosotros Alexandra Villalobos, jefa de la Unidad de Gestión Social, y Gustavo Fallas, coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de CONAPAM, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Vamos a conversar sobre las estadísticas de violencia hacia las personas adultas mayores en Costa Rica y sobre todo qué tenemos que hacer todas las personas para evitar estas situaciones y para bajar los números tan preocupantes sobre casos de todo tipo de violencia en la vejez. Muchas gracias, Gustavo y Alexandra, por acompañarnos. Para servirle. Con mucho gusto. Para comenzar, Gustavo, ¿de cuántos números estamos hablando, verdad? Porque inclusive no tenemos cifras exactas porque hay muchas personas que no denuncian, que no son conscientes de que están siendo abusadas, pero aún así, con ese subregistro, los números son bastante alarmantes. Sí, claro. Actualmente estamos teniendo un aproximado de 800 casos judiciales que nos son remitidos al CONAPAM para algún tipo de intervención al año. Pero esto es solo un subregistro de la cantidad de procesos que puede haber en el Poder Judicial, ahorita tramitándose en casos de violencia contra persona adulta mayor, y además es un subregistro porque todo lo que es la violencia contra la persona adulta mayor no necesariamente se judicializa. De manera que pueden haber un montón de casos más que no están registrados, pero que nos dan cuenta de que este es un fenómeno que va en aumento en la sociedad. Y también, Alexandra, es importante que de repente la concepción de violencia que tenemos es cuando hay un maltrato físico, ¿verdad? O gritos, tal vez eso como que lo logramos identificar mejor como casos de violencia, pero inclusive el 15 de junio es el Día Nacional contra el abuso, el maltrato, la marginación y la negligencia. Eso ya nos da como una idea de la diversidad, ¿verdad?, que puede haber. Y en el caso del abandono, las cifras también son muy preocupantes, el aumento de familias que dejan a las personas adultas mayores, sus padres o abuelos, en hospitales, centros médicos, y nunca más regresan por ellas y ellos. Sí, en realidad, bueno, la situación de abandono a nivel país, ¿verdad?, ha venido en aumento en los últimos tiempos. En lo que llevamos de este año tenemos un aproximado, ¿verdad?, porque como decía el compañero Gustavo, esto es muchas veces es un subregistro porque lo que nos ingresan son casos de situaciones de abandono principalmente en hospitales, pero sabemos que hay muchas situaciones de abandono también en el hogar, ¿verdad?, que esos casos a veces no se conocen y la persona adulta mayor está sufriendo esta situación. En lo que va de este año llevamos 190 casos reportados que nos ingresan, ¿verdad?, con referencia de hospitales, de áreas de salud y algunos pocos, ¿verdad?, pero que también nos ingresan de situaciones que nos refieren de las comunidades, pero sí sabemos que la situación es grave, que conforme va pasando el tiempo, las familias van dejando más en abandono a la persona adulta mayor. Y también, bueno, el tercer informe del Observatorio del Envejecimiento de acá de la Universidad de Costa Rica también indica que como aspecto cualitativo, el hecho de que durante la pandemia por COVID-19 se hacía un llamado, ¿verdad?, a no visitar a las personas adultas mayores, a que el contacto fuera mínimo de las personas de más de 65 años con el resto de la familia o de sus vecinos y vecinas, también pues generó como esta conducta de abandono, ¿verdad?, por parte de los familiares y las familiares de las personas adultas mayores. Y Gustavo, es importante que la gente sepa que es una obligación, ahora está normado, ¿verdad?, que los hijos y las hijas se hagan cargo de las personas adultas mayores que tienen algún tipo de necesidad, ¿verdad?, o de dependencia. Claro que sí. Tal vez empecemos desde lo más reciente que tenemos. El país ratificó en el año 2016 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor. Y esta convención en el artículo 9 trae como novedad que incluye dentro de la definición de violencia contra persona adulta mayor una serie de conductas donde el abandono, la negligencia, el aislamiento, maltrato, abusos financieros, exclusión de la comunidad y demás caen dentro del concepto de violencia. Ahora bien, efectivamente, la ley del CINCA del año 2022 reformó el artículo 232 del Código de Familia y ahora creó la obligación de los hijos de cuidar, de brindar cuidados y atención a sus padres durante la vejez. Una obligación que solamente puede ser relevada si un juez de familia
les autoriza vía sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces juntamos el artículo 232 del Código de Familia junto con el 142 bis del Código Penal y tenemos ahí también el delito de abandono tipificado en nuestra legislación, ya abandono específico de persona adulta mayor. Y que tiene una pena importante también. Claro que sí, dependiendo de las consecuencias que traiga ese abandono hacia la persona, puede tener incluso penas de años de cárcel. Y también, Alexandra, vemos que el Día Nacional también lo indica, ¿verdad? En las instituciones que no se les brinda el trato adecuado a las personas adultas mayores, eso también las personas adultas mayores pueden denunciar, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos con este tema de, bueno, la familia que no los atiende o que no está pendiente de su estado de salud y demás, pero también si las instituciones del Estado no responden a los derechos que tiene la persona adulta mayor, que sepan que también pueden exigir ¿verdad? Que sus derechos sean cumplidos y lo que establece la convención que mencionaba Gustavo. Es que es importante, ¿verdad? Como decía Gustavo, el concepto de violencia contra persona adulta mayor es un concepto muy amplio, ¿verdad? No incluye solamente la violencia a nivel familiar, sino la violencia en la comunidad, la violencia de vecinos, la violencia estructural, ¿verdad? Que es un poco lo que hablaba de las instituciones y que el adulto mayor o la persona adulta mayor puede recurrir a la ley para denunciar este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando tiene un problema, digamos que tiene un vecino o alguien en la comunidad que lo agrede, que lo trata mal, que lo puede llegar hasta golpear, él igual puede ir a las entidades judiciales y solicitar medidas de protección a través de la ley 7935 que permite, ¿verdad? O que amplía el campo de las situaciones de violencia que sufre la persona adulta mayor. Entonces eso sí es importante que lo conozcan, ¿verdad? Y que tienen el derecho de solicitar que se respeten sus derechos, valga la redundancia, ¿verdad? A través de esta legislación. Y para concluir, las personas adultas mayores que están sintonizando el programa, que dicen, bueno, yo no estoy segura o seguro de si estoy siendo víctima de alguno de estos tipos de violencia, quiero que me asesoren o quiero denunciar, pero no sé cómo hacerlo. También cómo pueden contactarse con CONAPAM, ¿verdad? Para que en cada caso específico se le pueda dar seguimiento. En el bloque anterior conversábamos sobre los consultorios jurídicos, ¿verdad? De CONAPAM UCR, pero también cómo pueden contactarse directamente con el Consejo. Bueno, con el Consejo, ¿verdad? Hay una línea que atiende 24/7 los 365 días de la semana, que es el 800 CONAPAM o el 1165, ¿verdad? Ahí hay personas especializadas, trabajadoras sociales, psicólogos, ¿verdad? Que los pueden atender y los pueden orientar. Si quieren poner la denuncia, ¿verdad? La denuncia no se hace directamente en CONAPAM porque nosotros no somos un ente judicial para poder dar medidas de protección, pero tendrían que recurrir a las entidades judiciales, ¿verdad? Que eso tal vez Gustavo lo puede ampliar más, pero sí es importante que están a nivel de CONAPAM están esas líneas, ¿verdad? Telefónicas y lo que usted mencionaba hace un momento que es el consultorio jurídico. Pero además, recordemos que la ley 7935 creaba desde el 99 obligaciones específicas y una de ellas era, por ejemplo, la atención preferencial, lo que vino a completarse con la Convención Interamericana donde da un derecho de acceso a la justicia en el artículo 31, tanto en sede judicial como administrativa. ¿Qué pasa cuando la persona adulta mayor tiene algún tipo de violencia, no está siendo atendido como se debe? Las instancias administrativas duran más en resolver sus reclamos y demás, no le atienden las gestiones. Bueno, ahí está la Defensoría de los Habitantes, que precisamente la ley 7935 dispuso una reforma a la ley del Defensor de los Habitantes con el fin de que precisamente la Defensoría atienda cualquier queja en el servicio público que se le da a la persona adulta mayor. Pues les agradezco mucho a ambos que nos hayan acompañado. Espero que esta información sea de mucha utilidad para las personas adultas mayores que están acompañando el programa y que valoremos, ¿verdad?, que como personas adultas mayores sí se nos está violentando alguno de nuestros derechos.